Muy buenas noches, saludos cordiales a todas y todos. Para mí es un grato placer estar con los hermanos colegas del Estado Plurinacional de Bolivia en esta noche tan especial para la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Me presento, mi nombre es Eduardo Yuggar y soy presidente de la Red Latinoamericana. Y en primer lugar, además de saludarlos, quiero hacerles llegar mi agradecimiento para estar presente en esta noche tan especial al presidente del ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, el doctor Arturo Yanis Cortés, lo mismo que para el presidente del capítulo Bolivia de la Red Boliviana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios, el doctor Oscar Barrientos Jiménez, como a su vicepresidente, el doctor Rodrigo Barrio Baró, y en sus nombres para todos los demás componentes del capítulo Bolivia de nuestra red. Dentro de las ponencias que se me ha encargado realizar como una forma de adentrarnos en lo que es el contenido de la ley 1104 de fecha 27 de septiembre de 2018, que ha creado las salas constitucionales en los distintos tribunales departamentales judiciales de allí de Bolivia, con dependencia obviamente funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional. Obviamente que los detalles de la ley va a ser tema que va a tratar mi colega boliviano, el doctor Oscar Barrientos, así que me voy a tratar de referir a un tema muy vinculado a lo que van a ser las funciones de estos tribunales constitucionales, de estas salas, vamos a llamarle así, constitucionales, que la Asamblea Legislativa ha creído conveniente crearlas a través de esta ley orgánica para su funcionamiento, como un modo también de descongestionar el trabajo centralizado en el Tribunal Constitucional Plurinacional, transfiriéndole algunas de las acciones propias, acciones constitucionales, y por lo tanto, como está establecido en su artículo 2, dentro de sus competencias, acción de libertad, acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción popular, que están establecidas en la Constitución Plurinacional, como así también otras previstas en la Ley 254 del mes de julio del año 2012, de que dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional para jueces y tribunales de garantías fundamentales. Y obviamente, ¿cuál es el producto que lleva todas estas acciones de tipo constitucional, de tipo protectorias de derechos fundamentales y derechos humanos? Lleva a que se dicten lo que se conoce dentro de las estructuras de las sentencias constitucionales, y especialmente me voy a referir a las que dictan tribunales con competencia constitucional, con competencia a interpretar la Constitución, como son las sentencias atípicas manipulativas, las cuales son las más características de los tribunales con competencia constitucional.
Dicho esto, vamos a empezar diciendo que la clasificación que podemos hacer en cuanto a la materia de derecho que tratan los tribunales constitucionales a la hora de dictar las decisiones sobre las pretensiones para proteger derechos constitucionales que se sienten amenazados o que se sienten avasallados o afectados, son de dos tipos. Podemos decir que son ordinarias o comunes, pero que no son propias del Tribunal Constitucional, sino más bien de los tribunales justamente ordinarios, cuando tenemos pretensiones de acciones civiles, penales, laborales, incluso contenciosas administrativas y otras ramas del derecho, como el derecho comercial, el derecho de familia, etc. Pero cuando realmente se va a buscar una protección constitucional ante un tribunal con competencia constitucional, como los americanos llaman la judicial review o el control constitucional propiamente dicho, encontramos entonces las sentencias constitucionales, y dentro de estas sentencias constitucionales vamos a dividir en dos grandes categorías que son las típicas y atípicas. Primero vamos a ver qué es propiamente dicho una sentencia constitucional y por qué se las diferencia de las otras sentencias ordinarias que dictan los tribunales jurisdiccionales. Y partiremos diciendo con Abel Augusto Zamorano, un constitucionalista venezolano, reconocido profesor de las principales universidades de ese país, que las sentencias constitucionales constituyen decisiones judiciales más importantes, tanto desde el punto de vista jurídico como por la trascendencia política que las mismas tienen, pues dicha decisión se refiere a la misma interpretación de la Constitución del Estado, y de allí que las fuentes de derecho de que se nutre sea la misma Constitución, aunque los países que integran el sistema interamericano de derechos humanos dentro de este contexto también se nutren de otras fuentes como son los tratados internacionales en la materia. Y sobre todo desde la elaboración por la Corte Interamericana de la doctrina del control de convencionalidad. Y esto le da realmente al tribunal con potestades constitucionales un poder que realmente es superlativo. Entendamos desde que, sobre todo cuando la decisión llega al máximo órgano, que aquí en este país es el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque es tal su palabra final y de intérprete último y auténtico de lo que la Constitución dice, que se llega a decir que realmente lo que dice la Constitución del Estado, más allá de lo que nosotros, ciudadanos, podamos leer y creer que ese texto está expresando, es lo que el Tribunal Constitucional dice que es. Porque la misma Constitución, el mismo poder constituyente, le ha dado dichas facultades, ha expresado a través de su texto que si alguna duda hay en cuanto a la interpretación, en cuanto al alcance y efecto que tiene cada cláusula constitucional, ya sea de lo que se refiere a los derechos y garantías de los ciudadanos o dentro de lo que es
el contexto de la parte orgánica de la Constitución como aquella que justamente establece las competencias que los órganos tienen, establece que la última palabra respecto a las competencias de los órganos que contemplan dentro de un esquema, vamos a llamarle republicano, en el cual hay una división tripartita del poder del Estado, en un poder administrador, que es el poder ejecutivo, un poder legislante, que es el Parlamento o poder legislativo, y el poder jurisdiccional, que es el poder judicial, tienen la última palabra, porque sus decisiones no solamente puede dejar sin efecto cuando hablamos del máximo Tribunal Constitucional. Estas salas estarían dentro de ese contexto, dependerían dentro de ese contexto del órgano con facultades constitucionales jurisdiccionales. Incluso con sus decisiones, como vamos a ver, pueden dejar sin efecto las sentencias o las decisiones, las resoluciones, hasta incluso leyes dictadas por tanto el poder legislativo como por el poder administrador o poder ejecutivo. Entonces vemos la responsabilidad que tiene un tribunal constitucional, sobre todo cuando nos encontramos dentro del esquema de lo que se da en llamar el Estado de Derecho Constitucional, donde la Constitución se erige como la fuente principal de derecho dentro de un esquema democrático e institucional de un país. Dentro de este cometido decíamos que había sentencias típicas dentro del marco del control de constitucionalidad, que son las que declaran directamente la inconstitucionalidad de un precepto, ya sea puede ser la inconstitucionalidad de un precepto como concebido como acto administrativo del poder administrador, o asimismo un acto legisferante, una propia ley que dicta el Parlamento o el Congreso. Y dentro de estas sentencias constitucionales que dictan la inconstitucionalidad, podamos encontrar sentencias que le vamos a llamar en una gran categoría las sentencias admisorias o estimatorias, porque a la pretensión de que se deje sin efecto una norma por considerarse lesiva al orden constitucional, entonces estamos hablando que admiten dicha declaración. Y luego tenemos aquellas que, pese al esfuerzo que hace el justiciable a través de sus abogados y representantes para demostrarle al tribunal que existe un derecho garantizado por el texto constitucional, pero asimismo alguna norma estatal, ya sea en forma de ley o de acto administrativo, está lesionando sus derechos, el tribunal considera que, conforme a su interpretación auténtica, dicha norma no llega a tener tal estatus y supera el test constitucional, y por lo tanto se va a producir lo que se llaman las sentencias desestimatorias, que no hacen lugar a la petición. Y dentro de este esquema de sentencias típicas, lo único que se hace es el balancing test, es decir, veamos un simple cotejo de la norma infraconstitucional, y hablo de las dos categorías antes referidas, como actos administrativos o actos legisferantes, con el propio texto constitucional, conforme a lo que el Tribunal Constitucional
dice que es, y es el que marca como intérprete auténtico sus verdaderos alcances y efectos. Entonces allí no tenemos ningún problema porque serían las sentencias típicas. Hablábamos de las estimatorias y las desestimatorias. Pero ahora nos centramos en algunas sentencias un poco más complejas que dictan los tribunales constitucionales. Y vamos a entrar en el terreno de las llamadas sentencias atípicas, también conocidas como manipulativas. ¿Y por qué hablamos de sentencias atípicas? Porque en este sentido, y vamos a ver que tienen distintas modalidades, distintos formatos, estos no siempre calzan dentro de una anterior categoría típica como estimatoria, simplemente estimatoria o simplemente desestimatoria, es constitucional o inconstitucional, sino que van un poco más allá y establece aparte, es decir, que es inconstitucional o constitucional inclusive, ciertas directivas de adecuación que en muchos casos puede considerarse que invaden esferas de competencias no tradicionales. Sabemos bien que la parte orgánica de la Constitución establece primeramente cuáles son las facultades y competencias de cada uno de los poderes del Estado. Pero a veces esta licencia como guardián de la Constitución que tiene el Tribunal Constitucional le permite entrar en una línea fronteriza en la cual se puede decir que en cierto modo está invadiendo una competencia que no le es propia y que le es propia de otro de los poderes del Estado en un esquema republicano. Y así también entonces se las conoce como manipulativas. Las manipulativas son las más propias de aquellos países como Bolivia, que en cierto modo tienen un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Y hablo de un sistema concentrado porque en muchos de los casos lo que se resuelva en el caso individual o en el caso concreto no solamente va a tener efecto entre las partes, sino hasta puede llegar a tener efectos derogativos de esa norma infraconstitucional que se declara no acorde a la Constitución. Efectos erga omnes, más allá de las partes que han promovido la causa. Pero también son usados en los sistemas de control difuso, como por ejemplo tiene mi país, la República Argentina, que no tenemos un tribunal constitucional propiamente dicho, sino una Corte Suprema de Justicia que es, digamos, la última palabra en materia constitucional en el país. Ahora, ¿por qué se le llama sentencias manipulativas? Si nos vamos a lo que sería el concepto dentro de lo que es la lengua castellana, como algo que se puede manipular, que se puede manosear, vamos a llamarle así, pero esto no quiere decir, cuando hablamos de sentencias constitucionales manipulativas, que propiamente sea un manejo del texto normativo constitucional en forma discrecional, sino se le llama más bien manipulativa porque es el único modo de que se pueda elaborar una respuesta nueva. En cierto modo hay que tocar, digamos, lo que es la estructura del esquema textual de la norma infraconstitucional que se está sometiendo a un test para ver su adecuación a la Constitución.
Y dentro de esa manipulación a lo que es el texto original de la norma dictado por el Parlamento, si fuera una ley, o por el poder administrador, si fuera un acto administrativo, se le puede agregar algún vacío que ha quedado en esa expresión normativa, se le puede quitar, y en el peor de los casos, o el caso más polémico, incluso puede llegar a sustituir algún precepto que está en juego, fundamentalmente para hacer cumplir la Constitución. Es decir, ¿por qué se siente el Tribunal Constitucional con mandato para hacerlo? Es porque justamente la Constitución lo habilita a que a una norma inferior no lleve a que pueda, por el principio de jerarquía normativa, a sobreponerse a los enunciados constitucionales. Ese sería el fundamento, y por lo que se diría que también que el constituyente ha otorgado dichas potestades a los tribunales constitucionales. Entonces, en la habilitación para hacer cumplir la Constitución, para adecuarla, ya que no se contempla una solución que surja propiamente de la norma infraconstitucional, esa adecuación. Recuerde que autores como Robert Alexy distingue entre reglas y principios, y básicamente la Constitución está compuesta por principios que son principios protectorios cuando son derechos y garantías, o principios de organización de los principales poderes del Estado, cuando estamos hablando de la parte orgánica del texto constitucional. Entonces, Alexy dice que las leyes infraconstitucionales, las leyes dictadas por el Congreso o Parlamento Nacional, son mandatos definitivos, son reglas, establecen un deber ser, pero que esas reglas no son absolutas y pueden ser modeladas, pueden ser moduladas a lo que es la exigencia constitucional, porque los principios que contiene la Constitución son mandatos de optimización. ¿Y qué optimiza los principios constitucionales? Optimizan esas reglas infraconstitucionales, que si bien son obligatorias porque están en un texto legal, si esa tienen su límite cuando entran en colisión con el texto constitucional. Allí entonces no podemos hablar que va a prevalecer el texto legal, sino el que tiene que prevalecer es el texto constitucional. Entonces, muchas veces algún texto, y como la declaración y derogación de una norma dictada por un poder democrático del Estado, cuyas autoridades es elegida directamente por el voto del pueblo, entonces se entiende que debe ser de última ratio la derogación, y que muchas veces el Tribunal Constitucional, con una potestad semilegiferante, puede entrar dentro de esos límites a modelar y optimizar ese texto que ha nacido con algún defecto, sin necesidad de derogarlo, sino optimizarlo, como lo dice el maestro Alexy, el profesor de Quiera. Bien, y dentro de estas sentencias manipulativas decíamos que estaban las admisorias y las desestimatorias, y vamos a ir a los casos en que aparecen las sentencias manipulativas aditivas.
Es decir, y partamos desde una ley, el Tribunal Constitucional entiende que la norma no es tan inconstitucional, pero quizás si se le agrega un complemento puede hacer que no se tenga dudas de su constitucionalidad y digamos que cumple una función colaborativa con el poder legislante, con el Parlamento, y para evitar algo tan gravoso como es la derogación total de la norma y que esa pauta no se pueda arreglar en cuanto a las relaciones interpersonales de los ciudadanos entre sí o de los ciudadanos con el Estado, entonces el tribunal puede, mediante la adición al texto legal, volverlo bien compatible con la Constitución. En algunos casos sirven estas sentencias aditivas para llenar vacíos que ha dejado la ley, y en otros se les conoce como nombre también aditivas integradoras, se incluye a alguien que por una involuntaria omisión ha sido inconstitucionalmente excluido de un beneficio o situación legal. Entonces, allí estamos hablando de las sentencias atípicas manipulativas aditivas. No lo declaro expresamente inconstitucional al texto, pero sí el tribunal reconoce que está incompleto y necesita adicionarle algunas situaciones, algunos contextos, algunas circunstancias que debe contemplar la ley que se ha omitido, o agregar a alguien que ha sido excluido de forma contraria a lo que la Constitución le otorga como beneficio o situación legal. Pasamos ahora a lo que es un poquito, a medida que vamos avanzando, mayor gravedad en cuanto a esa línea finita de división de competencias se van encontrando. Y vamos llegando a la sentencia manipulativa sustitutiva, que es la que se entiende como la más dura dentro del esquema de las sentencias atípicas, porque llegada al tribunal, el poder legislante positivo que tiene un tribunal constitucional, porque también tiene una cuota de poder legislante para poder dictar este tipo de sentencias, destruye totalmente el enunciado de la norma dictada por el poder legislativo, si es una ley, al que lo califica de inconstitucional. Pero no queda solamente con derogarlo, sino que hasta tanto se vuelva a dictar una norma en reemplazo, en su lugar formula en la sentencia la regulación que el tribunal cree que queda conforme a la Constitución. ¿Qué diferencia hay con la aditiva? Que la aditiva respeta el esquema de la sentencia de la ley dictada por el Congreso, pero le agrega, le adiciona otros componentes. En cambio, la sustitutiva directamente la anula, la borra por completo y pone otro texto creado en la misma sentencia, otro texto que lleva a reemplazar el texto original dictado por los legisladores. Y después tenemos otro tipo de sentencia que sería, digamos, una especie de intermedio y que también tiene distintos tipos, se puede a su vez calificarla en tres tipos diferentes,
y aquí estoy siguiendo al gran maestro argentino, que es el profesor Néstor Pedro Sagüez, un gran constitucionalista argentina que ha sido mi maestro en algunas de las maestrías que he cursado en mi país, en la cual hablamos ya de las sentencias que se conocen como sentencias atípicas exhortativas, también llamadas apelativas, o otros le llaman con aviso. ¿Y por qué exhortativo? ¿A quién exhortan? ¿A quién apelan? ¿O a quién envían el aviso? Las sentencias, y dentro de estas sentencias exhortativas, apelativas o con avisos, encontramos en primer lugar la sentencia exhortativa de delegación. ¿Cuáles son estas sentencias exhortativas de delegación? Son aquellas que declaren inconstitucional a la norma y le dice: Poder Legislativo, esta norma o esta ley o poder o ejecutivo, ese acto administrativo, así como lo has formulado, como lo has creado, como lo has sancionado, como lo has aprobado, es inconstitucional. No lo puedo dejar vigente dentro de mi competencia derogativa erga omnes que tengo como Tribunal Constitucional. Pero te aviso, te exhorto a que cuando dictes la nueva ley tengas en cuenta determinadas pautas que debe contener para que no vuelva de nuevo a decir: has vuelto a dictar una sentencia contraria a la Constitución. Entonces, delego a que el Poder Legislativo dicte una nueva ley porque es el órgano que tiene esas facultades, pero que tenga en cuenta, digamos, las pautas de satisfacción que les estoy advirtiendo dentro de la misma sentencia que declaro inconstitucional, la que se ha puesto en tela de juicio al tiempo de plantearse la acción constitucional. Es una especie de directriz, digamos así, a que debe someterse para dictar una ley que sería, en ese caso, una ley delegada. Después encontramos las sentencias exhortativas de inconstitucionalidad simple. En esta variable, el Tribunal Constitucional constata también que la norma no supera el test de constitucionalidad, pero a diferencia de la anterior, que la invalida y le dice dicta otra que tenga estas pautas, aquí le dice: mira, si bien este texto no supera una adecuación constitucional, evalúo que derogarlo produciría efectos muy nocivos. Pero Poder Legislativo, te digo que no te la derogo, pero es muy precaria mantenerla vigente. Por lo que dentro de esa ponderación de dejar un vacío legal por declarar inconstitucional o considerar que dictar una sentencia sustitutiva ya excedería, digamos, los límites de facultades que me da la Constitución como Tribunal Constitucional, le impongo que en un plazo razonablemente corto modifiquen ese texto vigente y lo amolde dentro de los estándares constitucionales, quizás también dando alguna directiva en tal sentido.
Entonces la ley, en este caso, la ley que se reputa inconstitucional se continúa aplicando hasta que se apruebe la nueva norma que, digamos, estará conforme con la Constitución. Esto, vuelvo a repetir, son las sentencias exhortativas de inconstitucionalidad simple. Luego tenemos las sentencias exhortativas por constitucionalidad precaria. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La anterior era directamente inconstitucionalidad, pero por una razón de conveniencia y de ponderación, porque sería más gravoso declarar la inconstitucionalidad y le doy un tiempo más a que el Congreso adecúe esa norma a los estándares constitucionales. Aquí el tribunal no declara inconstitucional, podríamos decir entre comillas, todavía. Entonces le dice, por favor, esta norma es muy precaria para mantenerla dentro de un estándar constitucional. Así que, si bien no la declaro inconstitucional, tengan en cuenta que ustedes, legisladores, deben producir una nueva regulación que refuerce su contenido acorde a los estándares constitucionales, para lo cual puede también el Tribunal Constitucional darle ciertas pautas de contenido. Se trata de situaciones que se denominan, por eso, constitucionalidad endeble o precaria. Y con esto vamos llegando casi al fin, porque ya me estoy excediendo del tiempo que me ha sido concedido, pero no podemos dejar de hacer la reflexión de que los jueces constitucionales, cuando ejercen el control de constitucionalidad, buscando responder al ideal social de impartir justicia, aun cuando dicha labor deba actuar no ya controlando, sino incluso, como hemos visto dentro de estas sentencias manipulativas, abarcando e incluso sustituyendo normas emitidas por otros poderes dentro de sus competencias constitucionales, y que podríamos decir que se estaría absorbiendo competencias de otros poderes, deberían entonces reescribir su interpretación y su prudencia en cuanto al poder que maneja, el cual tiene que ser ejercido con límites que nos da la cuota de poder que el constituyente ha dado. Por eso, muchas veces, estos esquemas que son propios de los modelos neoconstitucionales, se busca de que la discrecionalidad ampliada que tienen los jueces al hacer el control de constitucionalidad, la misma no se convierta en arbitrariedad. Y que, como decían los jueces norteamericanos, que la Constitución americana en realidad era lo que la Suprema Corte dice que es. También ha habido otro juez norteamericano que en su momento estableció que no sé si se me ha cortado, ya disculpa, problemita ahí con la máquina. Otros que dijo que nosotros, la Corte,
no somos o no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, sino que solo somos infalibles porque tenemos la última palabra y no hay un tribunal por encima nuestro. Como que si lo hubiera, quizás podría decir que hemos cometido exceso y que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto lo puso un juez asociado de la Corte Norteamericana, el célebre Justice Robert Howard John Jackson, en 1953, en el caso Black versus Allen, en un voto en disidencia en el cual llevaba un mensaje a sus pares a reflexionar sobre el vasto poder que tienen los tribunales, que tienen la última palabra en materia constitucional. Con esto ponemos fin a esta ponencia, pidiendo la disculpa los minutos que me he excedido, y bueno, voy a estar aquí presente y si las condiciones de conectividad lo admiten, quedo a disposición para cualquier pregunta que se me quiera realizar. Voy a estar siguiendo con ustedes estas espléndidas jornadas. Gracias a todos, buenas noches y ha sido un gusto compartir con ustedes estas ponencias. Muchas gracias.